Vamos a regresar al tema de Salmos 23. Y una de las cosas que Salmos 23 habla, Salmos 23, 2, vamos a leer y abundar y indagar acerca de Salmos 23, 2. Vamos a ir versículo tras versículo para no ir a las carreras y realmente saborear y poder realmente indagar cada versículo. Porque la verdad, nuestra cultura y todo lo que está alrededor, las circunstancias o la forma en que se usa, este versículo ha sido robado o se le ha robado este versículo, mejor dicho, porque vemos muchas personas que lo citan, ¿verdad? Vemos que este versículo es citado muy frecuentemente. Este versículo es muy citado muy frecuentemente, pero solo en el contexto de, aunque andes en valle aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, me haces sentir confiado. Y mucha gente lo cita, ¿verdad? Lo cita en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de que realmente el corazón está sin esperanza. Pero la verdad, si nosotros lo vemos a profundidad, es un canto de victoria a través de lo que es Dios acerca de David, ¿verdad? Estamos hablando de David y lo estamos poniendo lo estamos haciendo la comparación de la sombra de lo que iba a ser Jesucristo en nuestra vida. Entonces, cada vez que ustedes me escuchen de que diga Dios, es lógicamente porque estamos viendo también a la perspectiva de David. David dice eso, ¿verdad? Y el corazón de David siempre se deleitaba al ir a Dios. Y podemos ver cómo David resalta quién es Dios. No resalta la tristeza, sino resalta que a pesar de muchas cosas estaba Dios con él. Entonces, no es una porción no es una porción de desaliento o de ánimo en circunstancias en las cuales cuando nosotros estamos sin esperanza. Todo lo contrario, es un canto de victoria todos los días y refleja realmente la grandeza de Dios. No refleja la desesperanza en circunstancias, sino refleja realmente cuántas cosas Dios nos da y nos ama. Y más allá de citarlo en momentos de peligro o desespero, es citarlo todos los días en una victoria que Dios quiere darnos. Entonces, muchas veces estamos familiarizados con esto, pero la verdad, la revelación es más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Hemos estudiado también Juan 10. Juan 10 y una de las partes donde podemos ver en Juan 10 habla de eso. Juan 10, si nosotros vamos a Juan 10, 9, dice Jesucristo hablando de que Él es el pastor, ¿verdad? El buen pastor, ya poniendo la obra en Jesucristo. Dice, yo soy la puerta, cualquiera que entre por mí será salvo y vivirá, entrará y saldrá libremente y habrá pastos. ¿Sí ven? So, Juan 10, 9 está hablando de pastos. Dice, Él puede entrar a la puerta libremente. ¿Por qué? Porque es salvo. La salvación trae esa paz, trae ese descanso y vivirá y entrará y saldrá libremente sin ningún problema. Y no tendrá nada más la libertad de salir, sino también constantemente hallará pastos. Y el 11 dice, ¿por qué? Porque yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, cuando Jesucristo da la vida por nosotros, nos proveyó de muy verdes pastos, ¿verdad? Nos dio eso. Con esto vamos a seguir el tema acá de 23:2 que dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Algo otras versiones dice, y en lugares de delicados pastos me pastoreará. Pero pastorear quiere decir cuando un pastor se dedicaba a una oveja, ¿verdad? Se dedicaba para que la oveja descansara y supiera de que él se encargaba de ella, de que lo iba a guiar donde hubiera abundante de pasto. Y pasto, dice verdes pastos, quiere decir una categoría donde realmente abundaba, porque verde quiere decir
Cuando el césped está verde, como habíamos hablado muchas veces, quiere decir que el césped está nuevo y la frescura del sabor y de todo eso no se desvanece, no se va, la calidad del pasto no mengua. Entonces el sacrificio de Jesucristo, lo que Él trae a través de todo, no pierde el valor nunca. El valor del sacrificio de Jesucristo, de las promesas, de los logros, de todo eso es como esos verdes pastos. Nosotros podemos ir al buen pastor a través de que Él dio su vida y Él nos hace descansar porque sabemos que los verdes pastos o la abundancia y la sabiduría y todo lo que se encierra en Jesucristo no pierde el valor, no cambia. Eso quiere decir que como ese verde pasto no se vuelve más viejo o falta de sabor o pierde la calidad. No, las promesas y todo lo que se encierra en esto siempre está permanente en su mejor calidad porque fue el sacrificio, ¿verdad?, que cubrió todo. Entonces dice, no me faltará nada. Entonces, Jehová es mi pastor, vamos a estar salteando, ¿verdad? Perdón que si los estoy moviendo de un lugar al otro porque estamos hablando de Salmos 23 y en Salmos 23 sabemos que David se refiere a Jehová, ¿verdad? Se refiere a Dios. Pero ahora los que nosotros estamos acá en gracia vamos a aplicarlo de que todo esto era lo que cuando Jesucristo venía, Él iba a pasar a ser nuestro pastor. Pero todas estas cosas son la verdad también hablada en Jesucristo. Y esa es la voluntad de Dios. Y nosotros podemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, que es nuestro pastor, porque Él dio la vida por nosotros y a través de eso podemos ver que las promesas que están en Cristo son los verdaderos verdes pastos para mi vida y eso me hace descansar, porque sé que yo no tengo que trabajar, yo no tengo que hacer nada por ir a encontrar esos pastos, sino que ya Jesucristo viene a mi vida y Él ya ha proveído todo eso. Lo primero que hace es que nos hace descansar en los verdes pastos, que son las promesas, ¿verdad? Las promesas, la palabra, los pensamientos, todo esto que nos alimenta, la verdadero alimento espiritual que está basado de acuerdo a la verdad. Él nos hace descansar en verdes pastos una y otra vez. Entonces nosotros tenemos que saber que hay muchos que no entienden lo que quiere decir Dios cuando dice en su palabra que Él quiere que nosotros descansemos. Por ejemplo, acá dice, Él te hace en lugares deliciosos. Delicioso, se acuerda que la palabra también habla de deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleitarse en las promesas, realmente verlas en un ángulo espiritual. Deleitarse, dice en lugares de delicados, que quiere decir deleitarse, ¿verdad? Cuando usted ve algo delicado le produce ternura y dice, wow, y eso que usted puede apreciar. Entonces, en lugares de delicados, que quiere decir deleítate en este pasto, me hará descansar. ¿Por qué? Porque son tan maravillosos que nosotros podemos deleitarnos en eso que es tan hermoso para nosotros y nos hace descansar. Esta palabra descansen quiere decir que se tienen que relajar. Esta palabra descansar en hebreo quiere decir relajar. Es como cuando cuando nosotros estamos sentados, ¿verdad? Y hemos caminado por un largo tiempo y usted se sienta, se relaja, ¿verdad? Se sienta y se relaja de todo lo que ha hecho y y usted descansa. ¿Por qué? Porque se está relajando. Entonces esta palabra hebrea de relajarse quiere decir sanidad. Incluso la palabra esta relajarse quiere decir sanidad. ¿Se acuerdan que la palabra dice deleítate y aquellos que se deleitan en la palabra de Dios es medicina para sus cuerpos? ¿Por qué? Porque la palabra hace que nosotros podamos descansar en la obra de Jesucristo y así eso va a traer sanidad a todo nuestro ser. Por eso la palabra hebrea que es descansar, esta palabra que dice descansen en estos verdes pastos, descansar, quiere decir eso. Quiere decir relajarse, que la palabra relajarse en hebreo se traduciría sanidad. Sanidad para relajarse. Quiere decir que yo puedo estar sentada, relajada en la obra, en el trabajo de Jesucristo
Y cuando yo puedo descansar, puede haber una sanidad en completo en toda mi vida porque estoy descansando en las promesas, en esos pastos verdes en los cuales fueron proveídos en Cristo Jesús. Así que Dios quiere que descansen interiormente en el hombre interior para que ustedes sean fortalecidos por medio del Espíritu y que puedan descansar. Jesucristo dijo, vengan todos los agobiados, ¿verdad? Y yo los haré descansar. Mi carga no es tan dura de llevar. Entonces, especialmente ahora, nos ayuda a descansar físicamente e incluso nos ayuda a descansar físicamente también y cuando nosotros estamos escuchando la palabra, eso nos ayuda a descansar, ¿verdad? Pero Dios quiere que descansen. Tienen que ponerse eso. Cuando el rey David decía que estaba en medio del pozo de la desesperación, donde estaba afligido constantemente, no había un descanso en él, ¿verdad? Cuando en ciertas circunstancias él se encontraba y decía que solo podía encontrar descanso en Dios. Entonces Dios siempre trae esperanza. Ahora esta es la esperanza de gloria que nos hace descansar en todo, no solamente en el futuro en que vamos a estar reunidos con Él, sino mayormente ahora porque estamos disfrutando de la vida eterna y de las promesas ahora en la tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que por nosotros mismos no podemos hacer el trabajo, sino descansamos en el trabajo, descansamos porque Jesucristo hizo ya el trabajo. Ahora solo yo tengo que descansar. Entonces puedo descansar en estos verdes pastos. Una de las cosas que la oveja hace cuando se acuesta, ¿verdad? Se acuesta y para realmente encogerse, ¿verdad? Pone sus patitas y se encoge y deja de arjetearse, ¿verdad? Es esto. Cuando estas ovejas se descansan en los verdes pastos. No solamente comen de los verdes pastos, sino pueden descansar sobre estos pastos. Y dejan ya de correr, ¿verdad? Y de caminar y todo eso. Y pueden descansar. Entonces el descanso no solamente es de la manera en que los alimentamos, ¿verdad? Que quiere decir de todas las promesas espirituales, sino puedo realmente, como dijo Juan 10, donde dice, van a salir y entrar libremente. Eso quiere decir que voy a vivir sobre los abundantes verdes pastos. Entonces no solamente se trata de un alimento, sino de un estilo de vida en el cual yo puedo, como dijo Jesucristo, venir y cargar esta, porque mi carga no es pesada, es liviana. Entonces es una vida constante de que nosotros tenemos que ir y caminar de acuerdo a los logros, ¿verdad? Entonces no solamente se trata del alimento, o de la doctrina, sino también de un estilo de vida en el cual nosotros continuamente podemos entrar y salir por medio de esa puerta para poder caminar sobre estos verdes pastos. Así que por la provisión que Dios ha dado a través de su Hijo, Él quiere que nosotros nos relajemos, que dediquemos tiempo a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos dediquemos a escuchar la palabra. Porque la palabra es la única que nos va a hacer descansar. Si nosotros vamos al mundo y constantemente estamos escuchando lo que el mundo hace, cómo el mundo valora, ¿verdad? Cómo el mundo valora lo que el mundo hace y no escuchamos la palabra, entonces vamos a comenzar a valorarnos a nosotros mismos de acuerdo a la palabra. O tanto lo que haces, tanto lo que vales, tanto lo que ganas, tanto lo que vales. Entonces nuestra vida se va a ir acoplando si nosotros no comenzamos o continuamos a ver esos verdes pastos en nuestra vida. Nos vamos a ir acoplando en criterios humanos. Y es donde la mayoría de veces no podemos encontrar descanso porque el conflicto del mundo quiere pelear con realmente las promesas que Dios tiene. Y es difícil descansar cuando no estamos realmente relajados en la palabra de Dios y agarraditos de eso, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Podemos ver que la hermana de Lázaro, María, se sentó a los pies de Jesús y escuchó la palabra. Y cuando dice cuando en hebreo dice que se sentó, quiere decir que estaba descansando. Eso quiere decir que estaba escuchando atentamente las palabras de vida que salían de Jesús. Entonces nosotros podemos ver esto.
Dios quiere que descansemos y que nos deleitemos en su palabra, que en sus promesas. Y una de las promesas era su Hijo, ¿se acuerdan? Entonces, Él quiere que nosotros descansemos. ¿En dónde? En los verdes pastos, así como Jesucristo dijo en Juan 10, donde dice, y gozarán de los verdes pastos. Si nosotros somos ovejas, si tú quieres ser una oveja, entonces te tengo buenas noticias. Puedes tener los verdes pastos, que son buenas noticias. Los verdes pastos es la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Ahora podemos entender eso. Que el verde pasto, si tú quieres un pasto que ya está casi ya para morirse, nos vamos a ir a las obras, ¿verdad? Nos vamos a ir a todo lo que, a todo lo que provee no vida. Pero si tú quieres verdes pastos en los cuales tú realmente descanses, ve a las buenas noticias, que es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo son los únicos verdaderos y verdes pastos en los cuales podemos descansar. Entonces, esta palabra descanso son las buenas noticias, la delicia de el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Cristo son los verdes pastos y estas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces nosotros podemos ver esto, que Filipenses 4, 19 dice eso, ¿verdad? Que Dios quiere, la palabra, ¿verdad? La palabra dice esto, mi Dios a su vez es rico y poderoso, como es, proveerá todas las vuestras necesidades por medio de Cristo Jesús. Dice, y Dios que es rico y poderoso, ya así como lo ves, como Él es, proveerá todas vuestras necesidades por medio de Jesucristo. Entonces Él provee los verdes pastos a través de Jesucristo. Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe las necesidades que tenéis. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que aún nosotros las pidamos. Antes que nosotros pidiéramos un Salvador, Él había ya proveído el Salvador. Antes de la misericordia, todas estas cosas, ¿verdad? A veces nosotros queremos ver más allá, ¿verdad? Pero antes de que nosotros viéramos la necesidad propia, Él ya había visto nuestra necesidad y nuestra carencia y por eso mandó a Jesucristo y todas las cosas en Él. Ezequiel 34:31 dice, vosotros sois mi rebaño, las ovejas que apaciento, yo soy vuestro Dios. Dice, ustedes son mi rebaño, las ovejas que yo apaciento. La palabra apacentar es consolar, dedicar y relajar. Digamos, cuando estás apacentando, la misma palabra dice apacentar, que quiere decir realmente confortar, ¿verdad? Apacentar quiere decir confortar. Por eso dice que me apacentará, me relajará al punto que yo pueda ver realmente y poder descansar en una paz. Entonces podemos ver esto que a veces está aclarando mejor. Él nos hace descansar. Él te hace descansar en la abundancia de alimento y la palabra, ¿verdad? Que es verde, que es la buena noticia ahora en nosotros. En hebreo significa hierba fresca y viva, recién brotada. Y el sacrificio de Jesucristo no tiene que, dice, hay un sacrificio una vez y por todas. Jesucristo no tiene que estar va de morir y morir, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Eso quiere decir que su sacrificio es vivo y es eficaz y siempre brota, siempre da fruto. Por eso tenemos que permanecer en la vid. ¿Por qué? Porque Él siempre, en Cristo siempre va a haber un fruto. Entonces podemos ver que todo el heno es hierba, pero alguna es seca. Pero la hierba nueva es la imagen del nuevo pacto, ¿verdad? Ahora en nosotros es la imagen de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces podemos ver esto, que la luz que alumbra ahora nuestros corazones es el rostro de Jesucristo en nuestra vida. Podemos ver eso en verdad. Vamos a Juan 6:35. Juan 6:35 dice así, Jesús le contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed, ¿verdad? Dice Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿En qué versículo más podemos entender o traer a la mente que habla de hambre? Vamos rápidamente a Mateo 5 y
Vamos. Vayan conmigo. Mateo 5, para los que están aquí escribiendo, Mateo 5, 6. Mateo 5, 6. Dice, felices son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Permítanme, tengo una versión, pero vamos a regresar mejor a la Reina Valera. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados, ¿se acuerdan de esto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí estaba diciendo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Entonces nosotros podemos ver a través de Juan, a través de los evangelios, de que él dice que él es el agua, ¿verdad? El agua viva, y el que tome de él jamás tendrá sed. Sed quiere decir no que no va a volver a tomar agua. Sed quiere decir que no va a estar sediento. Una persona que está sediento es realmente aquella que necesita urgentemente algo que lo haga refrescarse. Porque cuando usted tiene sed, no tiene paz, ¿verdad? Cuando usted tiene sed y su cuerpo y su mente no trabaja bien. Entonces el agua también es un reflejo del descanso. Y aquel que tenga hambre, dice, el hambre sed de justicia. ¿Cuál es? La es Cristo. Yo tengo hambre y sed de justicia. Eso quiere decir que cada vez que yo esté realmente anhelante, ¿verdad? Mi corazón siempre va a estar anhelante. Va a estar anhelante en el evangelio de la salvación, el evangelio que hemos estado hablando, en los verdes pastos. Y dice, bienaventurado el que tiene hambre, aquel que realmente quiere saciarse. Aquel que tiene hambre no quiere decir aquel que continuamente está buscando cosas que aprender, sino realmente aquel que quiere el alimento que realmente edifica, el alimento que realmente te ayuda. Hay alimento que te da energía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te da energía? ¿Qué es lo que te energiza? El hombre interior por su espíritu. Entonces, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, cuando tú ves esto y comes de eso y te alimentas del evangelio, entonces tendrás la energía porque sabes que puedes descansar en lo que Dios ha puesto en Cristo. Puedes comer, descansar, sentarte, andar en esto, porque podemos cargar el yugo de Cristo. Entonces somos saciados. ¿Por qué? Porque no nos falta nada. Somos saciados. ¿Por qué? Porque la provisión ya está ahí. Quiere decir que lo que yo necesito ya he sido saciada, ya he sido realmente alimentada lo suficiente porque conozco la verdad en Cristo. Entonces, al conocer estas claves, sé que lo único que va a saciar a la gente es realmente cuando caminan a través de los logros de Jesucristo, cuando realmente ven que no tienen que hacer nada, solo agarrar lo que está disponible en lo que Cristo hizo. Cuando podemos ver esto realmente somos saciados en los logros de nuestro Señor y Salvador y el buen pastor, ¿verdad? En este evangelio. La palabra de Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Aquellos que están sin esperanza. ¿Se acuerdan que tocamos al Salmos donde David le dice, estaba en el fango, en el pozo cenagoso, sin esperanza y esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una esperanza. Entonces, cada vez que usted... vamos a hacerlo real, así, real, ¿verdad? Cada vez que usted ha cometido un error o cada vez que usted se sienta triste, se sienta agobiado, se sienta desconsolado, se sienta cualquier cosa basado en las emociones del tocar, el ver y lo tangible, ¿verdad? Acuérdese que no está solo, que usted no fue diseñado para cargar las cosas solas. Por eso siempre tenemos que ir a nuestro Padre Celestial. Y nosotros también sabemos que podemos tener un abogado que nos ayuda y nos hace descansar porque en Cristo estamos realmente libres. ¿Se acuerdan que Juan 10 dijo, pueden ir, estas salvaciones de ellos y pueden salir de la puerta y entrar cuando quieren libremente y descansar en estos pastos? Quiere decir de que nunca Dios va a estar ajeno a ti, nunca se va a alejar, nunca se va a alejar. Nunca está distante, nunca está separado de ti, nunca te deja, nunca te abandona. Y estos son los verdaderos pastos.
de que no pienses de tu Padre Celestial como algo que va y viene. No, Él es muy presente en tu vida y a veces lo que nos hace sentir que está lejos son las emociones de culpabilidad. Pero Jesucristo te dice, mira, descansa. Si estás realmente cansado, agobiado, con miedo, acuérdate que ya no tienes que tener miedo porque el miedo era de la separación, pero ahora no eres separado de Dios, eres hijo de Dios. Y sin condiciones, ¿verdad? Entonces los pastos es la provisión de Dios necesaria en toda tu vida, la calidad, el sustento, la promesa, ¿verdad? Nosotros podemos ver esta palabra en nuestra vida que Dios quiere que realmente descansemos en estos verdes pastos. Entonces vemos el Salmos que Él quiere, aquí, ¿verdad? David está hablando, en verdes pastos te hace descansar. Eso suena a paz. Nosotros tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Pero sí suena. El descanso quiere decir que estás en paz, tranquilo, nada te agobia, ¿verdad? Pero hay algo más profundo aquí, que es una verdad espiritual, ¿verdad? La mayoría de la gente, nosotros lo pasamos por alto porque las ovejas se tienen que recostar, tienen que trabajar por el descanso. Entonces, nuestro trabajo como ovejas es realmente siempre renovar la mente y decir, yo estoy descansando en los logros de Jesucristo. No tengo que ayudarle a Él. No tengo que hacer algo para pensar que yo puedo hacer más espiritual. No puedes hacer más espiritual porque has recibido una medida de espíritu completa. Entonces eso de que tú tienes que hacer algo para ser más espiritual es una mentira del diablo que te hace creer que no eres lo suficientemente para que Dios pueda funcionar en ti, a través de ti y por ti. Tú tienes el Espíritu, son las obras de Cristo, todos tenemos un proceso y Dios no va a dejar, la palabra dice que el que comenzó la nueva obra la va a perfeccionar en ti. Entonces, cuando tú estás en el Evangelio, puedes descansar y deleitarte en el pasto. Si ves, estamos hablando del pasto. Estas son las buenas nuevas, las que estamos hablando y tocando aquí, ¿verdad? Nosotros, si somos ovejas, fácilmente vamos a saber de que necesitamos de la provisión de Dios, que es a través de su Hijo todos los días, ¿verdad? Todos los días. Dios quiere guiarnos al verdadero descanso y nosotros sabemos ahora, ¿verdad? Que el verdadero descanso es Jesucristo, así como habíamos dicho, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia. Y seremos satisfechos en la obra de Cristo, ¿verdad? No nos faltará nada. Pero muchos a veces nos encontramos espiritualmente inquietos, porque tenemos miedo y tensión y nos aferramos a tantas cosas y a pensar de que nosotros que podemos hacer algo para que Dios no esté ahí, para que Dios esté alejado, como que estuviéramos bajo la ley en una relación condicionada cuando sabemos que la condición ya no está puesta porque Jesucristo murió una vez por todos y cada vez que Dios te mira a ti, mira a Jesucristo. Él nunca está enojado contigo. Él nunca se aleja de ti. Tu relación con Dios no depende de ti, depende del Espíritu que es independiente, por eso es perfecto en ti. El Espíritu que está aquí es perfecto y el Espíritu es el que te guía. Tú no guías al Espíritu. El Espíritu te guía a ti. Nosotros dependemos del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros y a través de ese Espíritu Dios nos habla. Entonces, cuando entendemos de que mi espíritu no es una batería que baja y viene, depende de mi carne. Mi espíritu es 100% perfecto y toda la vida está energizado. El problema que a veces no podemos escuchar o no podemos escuchar de Dios no es porque el espíritu esté menguando o no sea suficientemente fuerte. Es porque estamos dejando que las emociones gobiernen nuestra vida y que esas emociones traen miedo. Eso quiere decir que el miedo quiere decir, oh, Padre, no hice lo suficientemente hoy, me equivoqué hoy. Entonces, todos estos son miedos de que Dios se vaya a enojar o se vaya a alejar. Entonces, cuando yo no voy a los pastos, lógicamente, mi carne va a comenzar a decirme que no soy lo suficientemente cuando mi espíritu me dice que yo lo soy todo porque Dios me mira con esos verdes pastos. Entonces, si podemos ver esto, el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Entonces, cada vez que tú te sientas triste, di gracias porque en los logros de Cristo yo soy más que vencedor y vas a ser saciado. ¿Por qué? Porque eres la justicia de Dios. Y nos vamos a poder descansar en estos pastos. Vamos a poder ser guiados
por la palabra, ¿verdad? Y dice, la palabra que os he dado es espíritu y vida. Entonces, cuando el espíritu me guía, cuando a la figura dice que todos los que son de Dios van a ser guiados por el espíritu. La palabra guiados por el espíritu no quiere decir aquellos que obedezcan. Acuérdese de que usted, su justicia y todo lo que Dios te ha dado, la sabiduría y todo eso, no es por tu obediencia, sino es por Cristo. Todo lo que haces no es todo lo que tienes no es por lo que haces, ¿ok? Entonces, los verdes pastos, si tú quieres realmente ser saciado y descansar, no pienses que es tu obediencia la que hace algo. No es tu obediencia la que hace algo. Dios ya te dio el espíritu y es la bondad de Dios la que hace que nosotros nos movamos hacia adelante, porque Dios se mueve por la plataforma de la gracia, ¿verdad? Entonces Dios no te va a decir, ok, como tú no oraste hoy, entonces tú no puedes orar por alguien. Eso sería una obra y una condición. Si tú realmente quieres ser saciado, acuérdate que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Entonces en Cristo tú puedes gozar de los éxitos y estos son los verdaderos pastos. Si tienes hambre y sed de justicia, vas a ser saciado mientras que tú estés en el verde pasto que es Jesucristo. Siempre vas a ser saciado porque Dios siempre te va a decir, ¿sabes qué? No eres tú, es Cristo en ti. ¿Sabes qué? No te preocupes. Mira, todas las mañanas hay un nuevo sol y así son mis misericordias, porque ahora que sos hijo te voy a cuidar aún más. ¿Quieres ser saciado? Entonces velo. No, cuando eres guiado por el Espíritu, quiere decir que eres maduro lo suficiente para entender que no depende de ti. Guiados por el Espíritu no quiere decir obediencia. Guiados por el Espíritu, si tú vas al hebreo y vas y ves todo esto y podemos, aquellos que quieran saber acerca de esta palabra, podemos estudiarla después, pero guiados quiere decir aquellos que son, por eso, aquellos que son maduros para aceptar. Si yo te digo, ve recto, y si tú te vas recto, al final vas a encontrar un vaso con agua. Yo te estoy diciendo, te estoy dando las palabras para que tú vayas y encuentres el agua. ¿Ok? Tú caminas. Pero si tú no hubieras escuchado mis palabras, si no hubieras escuchado la instrucción, realmente tú no hubieras tenido el vaso con agua. Y tú dices, entonces sí tengo que caminar. Sí, pero guiados quiere decir aceptar. La única que hiciste es lo único que hiciste es caminar, pero el vaso con agua yo ya te lo había puesto. Tú no fuiste al pozo y agarraste el agua. Entonces, el vaso con agua, tú no lo obtuviste porque caminaste. Tú lo obtuviste porque aceptaste las palabras para nada más poder, cuando llegaras al punto final, descansar con el vaso con agua que yo dije que iba a estar. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, no es por obra, no es por tu obediencia. Dios quiere que nosotros confiemos en lo que Él ha dejado en Cristo. Si Dios ha dicho que en Cristo Él es el camino, la verdad y la vida, cuando yo camino en Él y soy saciada en el verde pasto, en el evangelio de Jesucristo, voy a tener siempre ese vaso con agua disponible sin que yo haya trabajado por él. Solo que lógicamente, el moverme hacia adelante es saber y confiar, pero aún no es tu obediencia. Entonces, cuando entendemos eso, podemos saber de que Dios está 100% conmigo, independientemente de mí. El secreto del descanso es confiar en el pastor. Aquí podemos ver el verdadero secreto del descanso, que no se trata de nada más detenerse y estar estático, ¿verdad? Sin movimiento. Sí, lógicamente, como todo, hay un movimiento, pero las cosas que están establecidas o las promesas que están ahí para ti, como el vaso con agua, no depende de ti. Él ya te lo dio. Nosotros no podemos orar para decir, oh, mira, Dios bendice más o bendice. ¿Por qué? Porque Dios ya pronunció bendición sobre ti. Entonces no hay nada que tú hagas menos o más de que Dios te vaya a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que en Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos así como en el cielo como en la tierra. Entonces hemos sido bendecidos aún mucho más antes que nosotros naciéramos, porque Cristo murió mucho más antes que cualquiera de nosotros existiera. Entonces no es por obediencia, sino es por lo que hizo Jesucristo en ti. Ese es ser saciado en la justicia. Si tienes hambre y sed y quieres ser saciado, ve las cosas espiritualmente. Y podemos estar seguros y confiados y entrar por esa puerta y salir sobre esos pastos verdes.
Entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en esto y confiar más en lo que Dios ha dejado, ¿verdad? Dios ha dejado todas estas cosas puestas en nuestra vida. Nos las ha dejado acá para que nosotros solo podemos descansar realmente en todo lo que Él ha dejado. El Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esta es una promesa que nosotros tenemos, que no necesitamos cargar las cosas solos. Aún Dios nos dice en su palabra, traigan todas las ansiedades y todas sus angustias a mí porque yo voy a cuidar de ustedes. Eso quiere decir que cuando tú estés inquieto, cuando estés con miedo, con cargas, con estrés, dáselo a Dios porque Dios no viene y te va a decir, dámelo a mí para reprocharte y alejarte de ti. Eso sería algo ilógico. Él mismo te dice, ven a mí, porque yo, ¿verdad? A través de su Hijo, de los logros de su Hijo, entonces Él nos va a continuamente saciarnos y decir, ten paz, hijo mío, porque tienes estos verdes pastos en cual tú puedes descansar. Descansa en esto, ven a mí porque yo soy un Dios que te ama, que está siempre aquí, no solamente un Dios, un Padre que realmente quiere cuidarte. ¿Por qué? Porque yo tendré cuidado de ti. Esa es la promesa. ¿Quieres ser saciado y tienes hambre y sed de justicia y quieres ser saciado? Bienaventurados aquellos que realmente tienen esa hambre de poder ver esto, ¿verdad? Porque las promesas de Dios están ahí. Están ahí. Vamos a ver 3 versículos más para finalizar esto de los verdes pastos y más adelante vamos a continuar con la segunda parte de este versículo para poder realmente enfatizar punto por punto, ¿verdad? No quiero llevarlos corriendo, pero quiero que sus corazones sean saciados y se deleiten en la palabra de Dios. No se trata de conocimiento, sino se trata de deleitarnos en estas verdades bíblicas, ¿verdad? Y vamos a Salmos 65, 11. Y dice así, tú coronas el año con tus bienes y tus decisiones son fuente de abundancia. David le está diciendo eso, ¿verdad? Tú coronas, quiere decir que la corona es algo que como quien dice, la gloria, ¿verdad? Que afirma las bendiciones. Y dice que él corona el año con bendiciones. Si David sabía esta promesa, que no tenía el mejor pacto, ¿cuál es nuestra corona? ¿Cuál es nuestra victoria que hace que nosotros recibamos bienes todo el año? Todo el año. Y dice, y tus decisiones son pensamientos, ¿verdad? Nosotros pensamos y de ahí decimos. Porque los caminos de Dios son más altos y sus pensamientos son más altos. Entonces sus decisiones, en basado a sus pensamientos, que son de bienestar para nosotros, son fuente de abundancia. Dice, pero tus decisiones, tus caminos son fuente de abundancia. Si esta es la promesa del pasto y la abundancia, wow, entonces yo sí quiero ser saciada todo este año y todos los años que vengan, ¿verdad? De lo que nuestro Padre Celestial quiere darnos. Y esa es la verdad. Eso es realmente saciarse, es regocijarse de que lo que Dios ha hecho, que lo que Dios ha prometido no depende de mí. Lógicamente hay leyes que están en la tierra, pero la promesa que está basada en Cristo está ahí firme y no depende de mí. Siempre y cuando yo esté descansando sobre la buena noticia que es Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Es lo único que tenemos que trabajar para poder realmente. Vamos a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice, esto es lo que ha dicho el Señor. Párese en los caminos y observen. Pregunten por las sendas de antaño, por el buen camino, anden por él y así encontrarán reposo. Pero dijeron ellos, no iremos. Entonces, ¿qué es lo que no hace que descansar y no estar saciados? El ir en contra de los caminos de Dios, las decisiones de Dios. Dice, esto ha dicho el Señor, párese en los caminos, párense, vean. Y dice, si se acuerdan que Salmos está hablando de eso, Salmos está diciendo que sobre los pastos ustedes se van a parar, se van a sentar, van a descansar.
Y en Salmos, en Juan estaba diciendo que puedes entrar y salir a la hora que quieras sobre los pastos y vas a encontrarlos. Dice, si tú te paras sobre estos pastos, si tú observas los caminos, si tú ves esto, entonces pregunten por las sendas de antaño, por aquello, ¿verdad? Por aquellas, veamos todos los ejemplos que hablaban de Jesucristo, que es por el buen camino y anden por él. Y entonces hasta el momento que ustedes anden por él van a encontrar el reposo, el descanso y la satisfacción, ¿verdad? Ya para terminar y concluir en este punto, vamos a Salmos y nos vamos a quedar aquí en Salmos 54:8. Salmos 54:8 y con esto vamos a ver. Déjenme ver que creo que lo puse mal. Denme un segundo. Estoy buscándolo. Gracias por su paciencia. Y si no, nos quedamos ahí porque creo que lo puse diferente. Pero ahí vamos. 4:8. Salmos 4:8. Salmos 4:8. Dice así, Salmos 4:8. Nuevamente Salmos 4:8, porque al principio les dije 54, pero no, era la S, ¿verdad? Que estaba ahí medio camuflajeada, que se me disfrazó de 5, pero es Salmos 4:8. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. ¿Por qué tengo la capacidad de poder irme sin afligir a la cama? ¿Por qué puedo descansar? ¿Por qué puedo dormir? Dice, solo tú me haces vivir tranquilo, andar tranquilo, caminar por esas sendas. Realmente estar relajado, completamente entender, como cuando la palabra dice, ¿verdad? Estar quietos y saber que yo soy Dios. Estar tranquilos, porque no temas rebaño pequeño, dice, ¿verdad? La palabra dice, en paz. ¿Por qué? Porque tengo la paz de que un Dios que me ama tanto y dio a su Hijo, nunca está separado de mí. Que me guarda hasta cuando yo duermo. Y que puedo vivir tranquilo, satisfecho. Y realmente puedo vivir realmente en ese evangelio, ¿verdad? Que nos hace sentir satisfechos, nos hace realmente ya no estar sedientos, ya no estar hambrientos, porque cuando nosotros nos falta algo, no estamos satisfechos, ¿verdad? Estamos siempre buscando algo, pero cuando algo nos tranquiliza, nos sentimos ya satisfechos, ¿verdad? Entonces, Él es el que corona, ¿verdad? Y de bienestar toda nuestra vida. Así que te paz para con Dios, porque todo lo bueno, todo lo puro, todo lo bello viene del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Él no un día no dice sí, otro día dice que no. Lo que su palabra ha dicho, que eres tú, su hijo amado, su hija amada, y Él nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Siempre va a estar ahí. Y acuérdate, nosotros estamos, dice que nosotros estamos realmente en el reposo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar.